un par de ejercicios de flexión compuesta y flexión compuesta esviada. ¿Vale? No. Aquí tenéis uno, ¿vale? Queda grabado así, como la clase está grabada, ¿vale? Os voy a poner así. Aquí tenéis uno que es una sección rectangular y lo tenéis resuelto, ¿vale? Este os lo dejo para vosotros, porque el que vamos a hacer es este de aquí, ¿vale? Que es un poco más complicado simplemente por la forma, ¿vale? Lo demás es igual. Entonces, está el cursor aquí. Bueno, pues vamos a hacer este. Como ves, hay un axil, así que será flexión compuesta o compresión compuesta, ¿vale? Porque hay el axil. Y además, como veis, el axil está fuera del centro de gravedad, ¿vale? El centro de gravedad sería este punto de aquí, ¿vale? Este punto de aquí sería el centro de gravedad y está fuera. Tiene dos excentricidades, ¿vale? Hay una excentricidad en este eje de aquí, ¿vale? Que si este es el eje Z, pues hay aquí una excentricidad Z que vale pues 20 milímetros y hay una excentricidad, este es el eje Y, hay una excentricidad Y, pues que si es 50 y la mitad de 50, 75 milímetros. ¿Vale? Así que el axil tiene dos excentricidades, por lo tanto genera dos momentos flectores. ¿Vale? Antes de resolverlo, imaginaros que en vez de eso, ay, vamos a poner las capas que todas... Imaginaros que el axil, en vez de estar ahí, ¿vale? En vez de tener el axil justo aquí, ¿vale? Tuviéramos el axil justo aquí. Si tuviéramos el axil aquí, ¿vale? Solo tendríamos un momento flector en este sentido, ¿vale? Si tuviéramos el axil ahí, sería como tener, bueno, ¿vale? Tener el axil ahí, ¿vale? Solo tendríamos axil aquí y excentricidad aquí, solo tendríamos un momento en este sentido. Voy a pintar otro color porque se nos... ¿Vale? Sería como tener el momento en ese sentido de ahí. ¿Vale? ¿Eso qué haría? Pues que tendríamos compresiones por aquí y tracciones en el otro lado. ¿Vale? El eje neutro no sabríamos dónde estaría, pero puede ser que estaría por aquí, o puede ser que estaría por aquí, o puede ser que estaría por aquí. ¿Vale? Si en vez de poner el axil aquí, pusiéramos el axil, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Vale? Si pusiéramos el axil por aquí, ¿vale? La excentricidad sería esta, ¿vale?
Y entonces el momento flector, aquí lo hemos dibujado, pero era por no liar, pero bueno, el momento flector haría así, aquí el momento flector pues haría así, ¿vale? Es decir, tendríamos el vector momento por aquí y el eje neutro, ¿vale? Y el eje neutro pues estaría o por aquí, o por aquí, ¿vale? O incluso por fuera, pero sería paralelo a ese de aquí, porque estaríamos comprimiendo en este lado. Y lo que tenemos realmente, pues es el axil en este lado de aquí. Al tener el axil excéntrico en las dos direcciones, tenemos dos momentos, ¿vale? Tenemos un momento que hace así y un momento que hace así, ¿vale? Así que las compresiones están por esta zona de aquí y lo que tendremos, pues es eso, es un eje neutro que no sabemos, pero que viene por aquí. ¿Correcto? Bueno, pues entonces, aquí tenemos en nuestro caso el axil, que son, ¿vale? Tenemos el axil, que es de 100 kilonewtons. Tenemos una excentricidad en el eje Z. Las excentricidades se miden desde el centro de gravedad, ¿vale? Entonces, en la dirección Z tenemos una excentricidad de 20 milímetros. Así que fijaros que este es el eje Z, este es el eje Y, por lo tanto el axil está en el eje X, ¿vale? Así que tenemos un momento XZ, porque es el axil Z por el axil X por la excentricidad Z, que sería de 100 kilonewtons por 0,02 metros. Esto serían 2 metros kilonewtons. ¿Vale? Y tenemos también una excentricidad I de 75 milímetros. ¿Vale? Entonces tendríamos el momento X, la excentricidad Y, perdón, el axil en el eje X y la excentricidad en el eje Y, ¿vale? Que sería 100 kilonewtons por 0,075 metros. Esto serían 7,5 metros kilonewtons. ¿Vale? El momento XZ es lo mismo que el momento Y. Y el momento XY es lo mismo que el momento Z. ¿Vale? Pues ya tenemos los dos momentos. ¿Vale? Es lo mismo tener un axil, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? Es equivalente a tener, ¿vale? Lo mismo nos da tener eso que tener aquí el axil de 100 kilonewtons y tener un momento I de 2 metros kilonewton y un momento Z de 7,5. ¿Vale? Es exactamente lo mismo dibujarlo así que así. ¿Vale? Y esto es exactamente lo mismo
¿vale? Que poner aquí el axil, poner aquí el momento de 2 metros kilonewton y poner aquí el momento de 7,5. ¿Vale? Esos tres dibujos son exactamente el mismo. ¿Vale? Poner la excentricidad en un lado, poner el axil en el centro y los dos momentos flectores así, o el axil en el centro y los dos momentos flectores así. ¿Vale? Así, no sé. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues para calcular esto, la tensión será el axil entre el área más menos momento I va con la inercia en I y multiplicado por la distancia Z, y el momento Z va con la inercia en Z y multiplicado por la distancia. ¿Vale? Entonces necesitamos las inercias respecto al eje Y y respecto al eje Z. Entonces, calculamos el área. El área pues es el trozo de 40 por 50, que hay dos trozos. ¿Vale? El área, para calcular el área, pues podemos hacer esto. ¿Vale? Este trocito de aquí, este trocito de aquí y este trocito de aquí. Es decir, tenemos dos piezas de 40 por 50 más una pieza de 40 por 150. $10.000. Okay. ¿Vale? Ahora necesitamos la inercia respecto del eje Y. ¿Vale? La inercia respecto del eje Y, ¿vale? El eje Y es este. ¿Vale? Así que lo mejor sería dividir así. Esta pieza es una, esta pieza es otra y esta pieza es otra. ¿Vale? Dividirlo así, porque así no hay que aplicar Steiner. Entonces, la inercia respecto de este eje es un 12. Hay dos piezas de un doceavo, la base, que es este trocito de aquí, que es 50, y el canto, que es 40 al cubo. Y hay una pieza, ¿vale?, que es de 50 por 120 al cubo. Esto es 2 entre 12 por 50 por 40, 40 y 40, más 1 entre 12 por 50 por 120 por 120 por 120. Igual a 7.733 333. ¿Vale? Que tenemos la inercia en I. La inercia en Z, ¿vale?, para hacer la inercia en Z casi es mejor ahora descomponer así, ¿vale?, para no tener que hacer tampoco Steiner. Entonces tendríamos dos piezas de un doceavo de 40 por 50 al cubo, más un doceavo de 40 por 150 al cubo.
12,083. 333. Vale, ya tenemos las inercias y tenemos los momentos. Pues ahora solo hay que aplicar aquí. La tensión. El axil 100 kilonewtons. 100.000 newtons. El área 10.000 milímetros cuadrados. El momento en I, 2 metros kilonewton. 2 por 10 a la 6 milímetros newton. La inercia en I, 7.733.333. Y la coordenada Z. El momento en Z, 7,5 por 10 a la 6 milímetros newton. Y la inercia en Z, 12.083.333 milímetros a la cuarta y por la coordenada. ¿Vale? Esos son los valores. Ahora los signos. El axil es de compresión. Como el axil es de compresión, ponemos aquí un menos. El momento en I, el de 2 metros kilonewton. ¿Vale? El momento en I es este de aquí, el rosa o lila o azul o como sea. ¿Vale? El momento en I es este, el de 2 metros kilonewton. Está comprimiendo hacia el sentido positivo del eje Z. ¿Vale? Es decir, cuando yo cojo un valor positivo de la Z, tengo una tensión de compresión negativa. Pues pongo aquí el menos. Y cuando cojo un valor positivo del eje Y, que sería hacia aquí, hacia abajo, ¿vale? Tengo una tracción provocada por el momento Z, es decir, una tensión positiva. Pues aquí un más. ¿Vale? Pues ya está. Ahora simplemente se trata de simplificar esta ecuación. Menos 100.000 entre menos 10.000, esto es menos 10. 2 exponente 6 entre 7, 7, 3, 3, 3, 3, 3 es 0,2586 por Z y 7,5 exponente 6 entre 12,083, 333 es 0,6207. Esta es la ecuación de las tensiones. Si queremos saber dónde está el eje neutro, pues es menos 10 menos 0,2586Z más 0,6207I igual a 0. ¿Vale? Esa es la ecuación del eje neutro. ¿Sí? Sandokan, Dime. ¿puedes repetir lo de los signos, porfa? Sí. En el caso del axil, vamos a poner así, ¿vale? En el caso del axil, si es compresión,
cogemos un menos. Y si es tracción, cogemos un más. ¿Vale? Hemos cogido el criterio de compresiones negativas. Así que el axil solo puede comprimir o traccionar si es compresión negativo, si es tracción positivo. Y en el caso de los momentos, si hay tracción en el sentido positivo del eje, entonces es positivo. Y si hay compresión en el sentido positivo del eje, entonces negativo. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, el momento en I es el de 2, ¿vale? El momento en I sería, ¿vale? El momento en I es este de aquí, ¿vale? El momento en I es, perdón, no, este es el Z. Ostras, los he cogido al revés. Vale. Este es el momento en Z. ¿Vale? Entonces, el momento en I es este. ¿Vale? Este es el momento en I. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, el momento en I está comprimiendo hacia este lado. Este es el sentido positivo de las zetas. ¿Vale? El que nos pone la letra es el signo positivo. Entonces, este momento está comprimiendo en el sentido positivo y está traccionando. Aquí tenemos tracciones, aquí tenemos compresiones. Está comprimiendo en el sentido positivo, por lo tanto le ponemos un menos. Este de aquí, ¿vale? Está comprimiendo por aquí y están las tracciones aquí. El sentido positivo está hacia aquí atrás, que es donde está el eje, el I. ¿Vale? Entonces, este está traccionando en el sentido positivo. Pues a este le ponemos un más y a este un menos. ¿Sí? Sí, gracias. Y ahora nos queda dibujar el eje neutro. ¿Vale? Ya tenemos esto de aquí, nos queda dibujar el eje neutro. Eh, la ecuación del eje neutro ya la tenemos, eso no la vamos a volver a copiar, es esta de aquí. Menos 10 menos 0,2586z más 0,6207. Esa es la ecuación del eje neutro. Y tenemos pues nuestro eje Z hacia aquí y nuestro eje Y hacia aquí. Entonces, ¿cómo saber por dónde pasa el eje neutro? Simplemente dando valores. ¿Vale? Si el axil de compresión está aquí, significa que las compresiones más grandes van a estar por aquí y las tracciones más grandes pues, van a estar por el otro lado. Así que el eje neutro vendrá a una línea inclinada por aquí. Como no sabemos por dónde, podemos mirar cuando la z vale, por ejemplo, menos 40, ¿cuánto vale la y? Esto es esto y pasa al otro lado con un menos y dividimos entre y nos da menos 0,55. Y si ponemos z igual a 40,
nos da 32,77. Así que cuando la z vale 0, digo menos 40, y también podríamos poner, por ejemplo, z igual a 0, ¿vale? Aunque ya con 2 puntos sale. Fijaros, para z igual a 0, la i vale 16,11, que estaría por aquí. Cuando la z vale menos 40, esto valdría menos 0,05, que estaría por aquí. Y cuando la z vale 40, valdría 32, que estaría por aquí. Así que esto hace una cosa, así más o menos. Puntos gordos. Aquí. ¿Vale? Este sería el eje neutro. Entonces, esta zona de aquí es la que está comprimida, ¿vale? Y esta zona de aquí es la que está traccionada. ¿Cuál es el punto más comprimido? El que esté más alejado. Y el más traccionado, el que esté más alejado en el otro lado. Entonces, el más alejado tiene que estarlo perpendicular al eje neutro. Entonces, el más alejado, pues, es este de aquí, ¿vale? Que es el que está más lejos de aquí. Y el más alejado de aquí, pues, será este de aquí. Podríamos medir esa distancia, ¿vale? Pero bueno, no hace falta. La tensión en el punto más comprimido, tensión máxima de compresión, ¿vale? Será en este punto de aquí, que tiene coordenada z igual a 20 y la coordenada y igual a menos 75. Y el punto más traccionado, pues será este de aquí, que tendrá coordenada z menos 20 y coordenada y más 75. ¿Vale? Y si calculamos eso, pues la tensión será menos 10 menos 0,2586 por la Z, más 0,6207 por la I. Y en este de aquí, menos 10 menos 0,2586 por la Z, más 0,6207 por la I. Cero menos 10 menos 0,2586 por 20 más 0,6207 por 75 igual menos 61,72. Y este 0 menos 10 menos 25,86 por 20 menos más 6,207 por 75, 41,72. ¿Vale? Tenemos la tensión máxima de compresión, en negativo la tensión máxima de tracción. ¿Sí? Molt bé, pues este lo tenemos, no sé si por aquí está, sí, 60. Las diferencias con esto son los decimales, que aquí han cogido muy pocos decimales en las tensiones, nosotros hemos cogido todo. Vale. Molt bé, pues tenemos este hecho, vamos a buscar otro un poco más
Ayer hicimos uno que era una sección. Bueno, esto lo dejamos para luego, que creo que este es muy parecido al que hicimos ayer. Es que el de ayer era flexión compuesta ya también. Este es un perfil, es parecido a este, me parece que es el que hicimos, ¿no? Mm, Hacemos este. Este es el. Ah, no, tiene dos sentidos. Pues vamos a hacer este. ¿Vale? Pues tenemos aquí el pilar este, que es un HB260 y tiene un axil de 600 kilonewtons que está situado aquí. ¿Vale? Entonces tiene estas dos excentricidades. La tensión es de 173, ¿vale? Y sin tener en cuenta el pandeo, pues hay que comprobar esto de aquí. Lo primero que nos piden es el eje neutro, es decir, que necesitamos sacar el axil, los momentos, las inercias, aunque las inercias, fijaros que están aquí, ¿vale? Axil, momentos, inercias. Entonces, ¿cuál es el axil? Pues el axil está aquí, 600 kilonewtons. ¿Vale? Así que el axil, 600 kilonewtons. ¿Cuáles son las dos excentricidades? Pues fijaros que aquí tenemos la de 100. Esta excentricidad de 100 está medida en el eje Y. Así que tenemos una excentricidad de 100 en el eje Y. Y tenemos una excentricidad de 50 medida en el eje Z. ¿Vale? Entonces, como el axil es axil en el eje X y tenemos estas de aquí, pues ya podemos. El momento X, Y, que es lo mismo que el momento Z, es el axil X por la excentricidad Y, es decir, 600 kilonewtons por 0,1 metros, es decir, 60 metros kilonewton. El momento X, Z es el momento en Y, ¿vale? Es el axil X
por la excentricidad Z, es decir, 600 kilonewtons por 0,05 metros. ¿Qué pasa? ¿30 metros kilonewton? Ya tenemos los momentos y el axil. Las inercias y las áreas. Fijaros que el área la tenemos aquí. Es 118,5 centímetros cuadrados. La inercia en el eje Z, 14.921 centímetros a la cuarta. Y la inercia en el eje Y, 5.135 centímetros a la cuarta. Así que ya podemos plantear la ecuación de tensiones. Axil entre área. Más menos. Momento en Y, inercia en Y, coordenada Z. Momento en Z, inercia en Z, coordenada en Y. ¿Vale? Entonces, el axil 600 por 10 a la 3 newtons. El área 11850 milímetros cuadrados, 118,5 por 100. El momento en Y, 30 metros kilonewton, es decir, 30 por 10 a la 6 milímetros newton. La inercia en Y, 5.135 por 10 a la 4 milímetros a la cuarta. Coordenada Z. Momento en Z. 60 por 10 a la 6 milímetros newton. Inercia en Z. 14.921 por 10 a la 4 milímetros a la cuarta. Coordenada en Y. ¿Vale? Ahora, ¿el axil es de compresión? Sí, pues un menos. ¿En la dirección del eje Z tengo compresiones o tracciones? En la dirección del eje Z positivo, que es este de aquí, fijaros que es donde tengo el axil, ¿vale? De la mitad, desde el eje de centro de gravedad hacia la Z es donde tengo el axil, por lo tanto tengo compresiones, pues un menos. En la dirección del eje Y, fijaros que el eje Y es hacia abajo. ¿Desde el centro de gravedad hacia abajo está el axil? No, está en el otro lado. Entonces, en el otro lado es donde comprime, aquí es donde tracciona. Pues aquí un más. ¿Vale? Estas son las tensiones. Y si despejamos esto, da 600.000 entre 11850, 50, 63, 3. Menos 30 exponente 6 entre 5135 exponente 4, 0,5842. Más 60 exponente 6 entre 14.921 exponente 4. 0,4021. ¿Vale? Ya tenemos la ecuación de las tensiones. La ecuación del eje neutro, pues es lo mismo, pero igualando tensiones a cero. Menos 50,633 menos 5,842Z más 0,4021 y igual a cero. ¿Vale? Pues la ecuación del eje neutro es esta.
Y ahora nos dice dibujar el eje neutro. ¿Vale? Dibujo sobre la figura 2 del eje neutro indicando las coordenadas z y en milímetros de los puntos de paso 1 y 2 respectivamente. Puntos de paso 1 y 2. Dos puntos de paso. Fijaros que los puntos de paso son, el punto de paso 1 tiene coordenada z 0 y el punto 2 tiene coordenada y 0. Entonces, pues si venimos aquí, a ver, cuando la z es 0, punto 1. Cuando la z es 0, pues hacemos menos 50, 6, 3, 3. Esto queda 0, más 0, 40, 21 y igual a 0. Y de aquí despejamos el valor de la y. 50, 6, 3, 3 entre 42, 4, 0, 2, 1. 125,9. El punto 2, cuando la y es 0, pues cuando la y es 0, esto es con y igual a 0. Entonces despejamos de aquí y nos sale el valor de la z. 5633 entre 5842 menos 8667. Pues ya está. En el primero es 125,9 y en el segundo es menos 8667. Entonces, si venimos a dibujarlo, Z0, Z0 y 125, Z0 y 125. Si esto es 260, la mitad es 130. Y si esto es 125, pues caería por aquí. ¿No? Z0 y la I 130, 125. Y cuando la I es 0, la Z es menos 86. Menos 86. Si esto es 260, esto es 130, 86 caería por aquí. Así que esto es más o menos una cosa así. Una cosa así, ¿no? En el que aquí tenemos las compresiones y aquí tenemos las tracciones. ¿Vale? Más o menos dibujado a escalas, algo así. Y ahora nos dice tensión normal máxima de tracción y punto en el que se produce. Tensión normal máxima de compresión y punto en el que se produce. Pues hombre, si esto es así, el punto más comprimido tiene la pinta de ser este de aquí, que es el que está más alejado. Y el punto más traccionado, pues tiene pinta de ser este de aquí, que es el más alejado. Este punto de aquí, ¿qué coordenadas tiene? La Z es 130 y la Y es menos 130. Menos 130 y 130. ¿Y este de aquí qué coordenadas tiene? Pues la Z es menos 130 y la Y es más 130. Pues si calculamos esos puntos,
¿vale? Con esta expresión de aquí. Tensión máxima de compresión. Para la Z 130 y para la I menos 130. Y tensión máxima de tracción. Para la Z menos 130 y para la I más 130. La expresión la tenemos aquí. Así que la tensión es menos 50,633 menos 0,5842 Z más 0,4021 por la I. ¿Vale? Y esto da menos 178. Y la tensión máxima de tracción, menos 50,63 menos 0,5842 por la coordenada Z, que es menos 130, más 0,4021 por la coordenada I, que es 130. Y esto, pues 0 menos 50,633 más 5,842 por 130 más 40,21 por 130. 77,5. Así que tenemos la tensión máxima de compresión y la máxima de tracción y los puntos en los que se produce. ¿Sí? Sí. Pues vamos a ver si hacemos alguno más. Por cierto, tener cuidado con... Imaginaros que en vez de esto de aquí, ¿vale? Imaginaros que en vez de haberos dado esto de aquí, ay, nos falta una cosa. La tensión este 173, igual piden, no piden factor de homotecia, ¿vale? Si pidieran factor de homotecia, casi casi lo hemos clavado, ¿no? Porque factor de homotecia sería la raíz cúbica de la tensión máxima 178 entre la admisible, ¿vale? Y esto da casi 1, por no decir 1. ¿Vale? No sé que hayamos metido la pata, esto da casi 1. Imaginaros que en vez de haberos dado esto de aquí,
os hubieran dado el prontuario, pues tendríais que buscar el HB260. El HB260 está aquí. Entonces, en la primera columna, en esta columna de aquí, a milímetros cuadrados tendríamos el área multiplicado por 10 a la 2, es decir, 118,4 por 10 a la 2 milímetros cuadrados. ¿Vale? Si hubiéramos ido a un prontuario, habríamos encontrado área 118,2 por 10 a la 2 milímetros cuadrados. ¿No? 118,4, perdón. Y en cuanto a las inercias, fijaros que las inercias ponen el eje Y es el paralelo a las alas. Así que habríamos venido por aquí y habríamos tenido inercia en el eje Y 14.920 por 10 a la 4. Y inercia en el eje Z 5.135 por 10 a la 4. ¿Vale? Pero claro, en el prontuario, este es el eje Y este es el eje Z. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí están cambiados. ¿Vale? Entonces, eso hay que tener un poco de, ¿vale? de pausa y ver que los ejes que nos han puesto a nosotros tienen unos nombres y los ejes del prontuario tienen otros nombres. Simplemente hay que cambiarlos y ver cuál corresponde con cuál. ¿Vale? Molt bé, pues ese ya está. Aquí solo hay este ejercicio. Bueno, vamos a hacerlo, es un plis. Hay un axil de 20 toneladas que está aplicada aquí en el punto A. La inercia en Z ya nos la dan, la inercia en Y ya nos la dan. Nos piden momento en Z y momento en Y. Bueno, pues eso es fácil, ¿no? Solo hay que... Si este es el eje Z y este es el eje Y, el axil es el de 20 toneladas y está en el eje X. ¿Vale? Entonces, si queremos el momento en Z es el momento XY. Entonces es el axil de 20 toneladas por la excentricidad en Y. La excentricidad en Y son 5 centímetros. Vamos a escribirlo esto más paso a paso. ¿Vale? Es el axil en X por la excentricidad en Y. El axil en X son 20 toneladas y como el punto está a 5 y 5, pues la excentricidad en Y
¿Vaya? La excentricidad en I, esta de aquí, son 5 centímetros. Pues 20 por 0,05, 1 metro tonelada. Y momento en I será el momento XZ, será el axil por la excentricidad en Z, ¿vale? La excentricidad en Z pues será esta de aquí, que también son 5 centímetros, ¿no? Y que esto es 20 toneladas por 0,05 metros igual a 1 metro tonelada. Así que el momento No, será... total. Dime. Uno de esos sería negativo. Seguramente. Fijaros que ahí tenemos en la tabla 1 y -1, ¿vale? Entonces, bueno, si lo miramos cuál es la ecuación de las tensiones, tendríamos Bueno, yo me el... refiero en el 0,05 ese, como uno es menos 0, menos 5, pues la fórmula Bueno, es eso a es para... poner. No, pero esa es la coordenada del punto. Es la coordenada del punto. Entonces, yo para saber cuál de los dos le pongo el menos, ¿vale? La excentricidad yo de momento la pongo en valor absoluto. Ahora cuando hago axil entre área, momento en I entre inercia en I, coordenada Z, momento en Z, inercia en Z y coordenada I, ahora es cuando le pongo el signo, ¿vale? Entonces, al axil le pongo Ah, un menos porque es un axil de compresión. Al sí, momento en I, el momento en I es el provocado por la excentricidad en Z, ¿vale? Vamos a ponerlo. ¿Vale? El momento en Z es el provocado por la excentricidad en I. ¿Vale? El momento en Z es el provocado por la excentricidad en el eje vertical, ¿vale? Es decir, es el que me está comprimiendo por arriba. Sería, si lo ponemos así, el provocado por un momento así, ¿vale? Porque tengo la excentricidad aquí arriba, en el eje Y. ¿Vale? Este es el MZ. El MZ es el provocado por la excentricidad en I. Y el MI es provocado por la excentricidad en Z. ¿Vale? Entonces, ahora la pregunta es, el MI, que es este de aquí, ¿vale? En el sentido positivo de los ejes Z, vamos a poner aquí, el eje Z es este de aquí. Cuando yo considero el sentido positivo del eje Z, ¿vale? El momento me genera compresiones, ¿vale? Esto me genera compresiones aquí y tracciones aquí, ¿vale? El momento que hace así, ¿vale? Genera compresiones en el lado positivo de las zetas, genera compresiones en el lado positivo de las zetas, por lo tanto ponemos un menos. Y este de aquí genera compresiones en el lado negativo de la SIS, ¿vale? El lado negativo de la SIS. Este genera tracciones aquí, compresiones aquí. Entonces, fijaros que este genera, en el lado positivo genera tracciones. Como en el lado positivo genera tracciones, le dejamos el más. ¿Vale? El mismo criterio que hemos hecho antes. ¿Sí? más o menos sí. A ver, tienes que mirar si en el sentido Sí, positivo del eje, ¿vale? El eje tiene un sentido positivo, ¿vale? Que es donde pongas la letra. Este es el sentido positivo del eje. sí. Pues tienes que mirar si en ese sentido positivo hay
tracciones o compresiones. Vale. Si está en el lado Entonces, del eje, pues sería compresiones. Si no está en el lado del eje, tracciones. claro, si en el sentido positivo del eje hay tracciones, le pones un más. Y si hay compresiones, le pones un menos. Vale. Entonces, ¿cómo verlo? Pues si vienes aquí, dices, a ver, el sentido positivo. Si este es el eje Y, el sentido positivo del eje es toda esta zona de aquí. Sí. Bueno, más que toda esta zona, el sentido positivo del eje es toda esta zona. De aquí para abajo es el sentido positivo del eje Y. ¿Vale? Sí. Entonces, si el momento, bueno, si el axil está en el otro lado, es que te está comprimiendo en el otro lado. ¿Vale? Pero quiero decir, si el momento lo tienes así, pues será un momento negativo. Y si el momento lo tienes así, pues será un momento positivo. Vale. ¿Vale? Vale. Y en el otro caso, pues exactamente lo mismo. En este caso, el sentido positivo es este, del eje Z. Por lo tanto, las caras positivas son estas de aquí. ¿Vale? Entonces, si tienes un momento que te hace así, es un momento negativo porque te está comprimiendo en el sentido positivo. Y si tienes un momento que te hace así, pues será un momento positivo porque en el sentido positivo del eje tienes tracciones. Vale. ¿Sí? Vale. Sí, eso sí. Vale. Entonces, si lo Entonces, miramos, en ¿eh? el punto, el ejercicio Un, 1 y 2 que pone con el signo correspondiente, como son claro, entonces, puntos, no pongo el signo. ¿cómo son? Como son puntos, no pongo ni menos 0,05 ni No, nada. no, MZ y MI son momentos. Fíjate que nosotros tenemos uno y uno, ¿vale? Pero eso lo hemos hecho para calcular el momento en valor absoluto. Luego, si te fijas aquí, yo aquí ya le he puesto signo. Sí, Al MI le he puesto un menos y al MZ le he puesto un más, porque la inercia no tiene signo y la Z ya tiene su propio signo, las coordenadas. vale, perfecto. Vale, gracias. El MI es menos uno y el MZ es más uno. Luego dice coordenada y del punto de paso del eje neutro, coordenada Z y del punto de paso. Entonces, como ya tenemos las inercias y las tensiones, pues calculamos. La tensión es el axil, 20 toneladas, eso está, vamos a ponerlo a kilos, 20.000 kilos entre el área, que es 20 por 30, menos el momento en I, que es 1 metro tonelada, por 10 a la 5 centímetros kilos, entre la inercia en I, 20.000 centímetros a la cuarta, y por la coordenada Z, más 1 metro tonelada, es decir, 1 por 10 a la 5 centímetros kilos, entre 45.000 centímetros a la cuarta y por la coordenada I. Si hacemos eso, esto es 20.000 entre 20 y entre 30, menos 33,33, menos 1 exponente 5 entre 20.000, 5 por Z, más 1 exponente 5 entre 45.000, 2,22. Esta es la ecuación de las tensiones. Si me piden ahora el punto de paso del eje neutro cuando la Z es igual a 0, pues el eje neutro es menos 33,33 menos 5Z más 2,22y igual a 0. Entonces, cuando la Z es 0, la I
pues es menos 33,33 más 2,22i igual a 0. Es decir, que la i vale 15, no sé si esto haciéndolo así, 15. Y ya está, pues entonces la 3 es 15. Coordenada Z del punto de máxima tensión de compresión. Pues el punto de máxima tensión-compresión, fijaros que el eje neutro, por cierto, coordenada ahí del eje neutro para Z igual a 0, era 15. ¿Dónde está aquí el? Y igual a 15 para Z igual a 0, es decir, que pasa por aquí y no sabemos por dónde, pero tirará por ahí. Entonces, el punto más alejado, pues va a ser este y va a ser este. ¿Vale? Así que los puntos de máxima tensión-compresión, coordenada Z del punto de máxima tensión de compresión y coordenada Y del punto de máxima tensión de compresión. No nos piden la tensión de momento, solo los puntos. Pues el punto de máxima tensión-compresión es este. ¿Vale? Entonces, este es el Z igual a 10 y igual a menos 15. Z igual a 10 y igual a menos 15. Y tensión máxima, pues calculamos la tensión máxima. Para Z igual a 10 y igual a menos 15. Menos 116,6. Que es este de aquí. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí, más o menos sí. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Por cierto, voy a mirar un momentito cuál es el que quiero que hagáis vosotros. Pues mira por aquí. El que quería que hicierais ya es el que hemos hecho antes. Pilar H. Ah, no, es un HB300. ¿Y de cuándo es esto? Ejercicio 1. Tiene que ser del estilo como el que hemos hecho, pero con otros numeritos, ¿no? Eh, Habremos hecho uno de estos, pues será el otro, ¿no?
Hemos hecho el 260. Pues será este el 300. ¿Vale? Pues tenéis que hacer este que es más o menos del mismo estilo. ¿Vale? Tenéis las inercias, tenéis el perfil, tenéis el pilar y hay que calcular pues el eje neutro, los puntos de paso y las tensiones. Tenéis en la clase del martes por la tarde tenéis el principio ya del ejercicio hecho también. ¿Vale? Por si veis que os atascáis, pues está a la mitad del ejercicio hecho y solo falta el eje neutro, así que no. ¿Vale? Bueno, lo veis así. ¿Vale? La tensión, eje neutro, tensiones y poco más. ¿Vale? Vamos a ver si hay algún otro distinto y si no, pues os dejo el rato para que lo hagáis. Antiguo. No. Aquí no hay nada más. ¿Vale? Eh, este es el que hemos hecho. De estos hemos hecho uno, ¿no? Es que el que hemos hecho es, perdón, que le he dado sin querer y me salió de la reunión. Eh, aquí habían un par de... Estoy presentando la pantalla. No, presenta pantalla completa. ¿Vale? Entonces, este está... no está visible. Entonces tenemos... Este es una sección rectangular, ¿vale? Este es el que os he puesto antes, ¿vale? Ya tenéis resuelto. Este es el mismo, pero cambiando el axil de sitio, y este es el que hemos resuelto. ¿Vale? Tenemos este y este son de los 3 del estilo.
Estos son pero vigas y presta. Este ejercicio resueltos. Flexión, esto es disimétrica, que lo voy a mirar, pero creo que estos no se entran. Si solo hay flexión, pero no hay axil, ¿vale? Entonces no. ¿Vale? Esto es solo flexión, pero no hay axil. Así que de estos olvidaros. Pues más no hay. Podemos. Eso, que lo que quería mirar era la clase del último día, que si hacemos uno, que no pongamos otra vez el mismo. La clase de ayer, flexiones viada 27. Este no. Entonces hicimos la sección esta en T. Y hicimos este de aquí. Vale, este es el que sonaba de haber hecho. Hicimos este que no voy a ser capaz de verlo. Bueno, el axil y el puntito ahí. Vale, entonces este es el que tenéis que hacer vosotros, ya lo tenéis. Este es el que hicimos ayer, ¿vale? Y como mucho, pues podemos hacer este si queréis. Cierro esto y le damos aquí. Que es muy parecido al de ayer, pero bueno. ¿Vale? Pues de nuevo, tenemos un axil. En este caso solo hay una excentricidad porque el axil está colocado aquí. ¿Vale? Entonces solo hay excentricidad en el eje Z. ¿Vale? Entonces tenemos un axil en el eje X de 400 kilonewton, tenemos una excentricidad en el eje Z de 20 centímetros, por lo tanto tenemos un momento XZ, que es lo mismo que un momento en I, que es 400 kilonewton por 0,20 metros, 80 metros kilonewton. ¿Vale? La inercia que necesitamos, pues es la inercia en el eje Y. ¿Vale? Entonces esto sería, si hacemos la resta, un doceavo de la base, 30 por el canto, 60 al cubo, menos un doceavo de, si el espesor son 2, pues 30 menos 4, 26, y 60 menos 4, 56. Es decir, que esto es 30 por 60, 60, 60, menos 26 por 56, 56, 56, y entre 2. 159,499. ¿Vale? Vamos a hacer. ...159,499. Tenemos la inercia. Así que la ecuación para las tensiones pues es el axil entre el área, el momento en I, la inercia en I y la coordenada Z. El axil, 400 kilonewtons, es decir, 400.000 newtons. El área no la hemos calculado.
el área es 30 por 60 menos 26 por 56. 344. Así que esto es 344,00 milímetros cuadrados. El momento es 80 por 10 a la 6 milímetros newton. La inercia es 1,59499 por 10 a la 4 y la coordenada z. Entonces, los signos. El axil es de compresión, por lo tanto, un menos. Ahora, en el sentido positivo del eje Z están las compresiones o las tracciones. ¿Aquí qué está? En el sentido positivo. Aquí están las compresiones, que es donde está el axil. Pues un menos. ¿Vale? Ya tenemos esto. Pues tensiones. $400.000 entre 34400. 11,63. Menos 80 exponente 6 entre 159,499 exponente 4. 0,05, esto es muy poco, ¿no? Pero bueno, 80 exponente 6 entre 1,59499 exponente 4. 0,05, 0,15. Ya tenemos las tensiones. Y como nos piden la del eje neutro, pues la ecuación del eje neutro es tensiones igual a 0, es decir, menos 11,63 menos 0,05, 0,15 z igual a 0. Y esto es z igual a 11,63 entre 0,05, 0,15, 231,9. Z igual a menos 231,9. Es decir, que desde aquí la Z 231,9, si esto hace 60, la mitad es 30, 231,9 estaría por aquí. ¿Vale? Es decir, que esto hace unas tensiones de compresión así debido al axil. Unas tensiones de tracción así debido al momento. Y en total, pues tenemos unas tensiones así. Y el eje neutro nos cae aquí, a una distancia de 231,9. ¿Vale? Ahora nos dice, dibuja el eje neutro sobre la figura 2 del enunciado, indicando las coordenadas z e y en milímetro de 2 puntos de paso. Dibújalo sobre el enunciado. Pues aquí lo tenemos. Ras, el eje neutro. Poniendo 2 puntos de paso. Bueno, la coordenada z es la misma, así que 2 puntos de paso, pues es darle 2 valores a la y, el que queramos. ¿Vale? Esto es lo mismo, ¿no? La z y. La z es menos 231,9. Menos 2, 3, 1,9. Menos 2, 3, 1,9. Y 2 puntos de base, da igual, pues el 1 y el 2, lo mismo te da. ¿Vale? No hay problema. O puedes poner y igual a menos 15 y más 15, lo que quieras, pero son 2 puntos de paso, lo mismo te da. ¿Vale? Tensión normal máxima de tracción y el punto donde se produce tensión normal máxima de compresión y el punto donde se produce. Pues la tensión máxima de compresión es aquí, la tensión máxima de tracción es aquí. ¿En qué punto está la tracción?
Pues el punto de tracción es para las zetas menos 30. Tracción para z, que es el segundo punto, menos 30 o menos 300. Y el punto este, el que quieras de la I. Y el máximo de compresión para más 300 y el punto I, el que quieras darle. ¿Vale? ¿Y cuánto valen? Pues si venimos aquí a las tensiones, si ponemos tensión máxima de compresión, tensión máxima de tracción, pues la tensión máxima de compresión menos 11,63 menos 0,05015 por la coordenada z, que era, hemos dicho, 300. Y la de tracción menos 11,63 menos 0,05015 por menos 300. Y esto es 11,63 menos 0,05015 por 300. Menos 26,67. Y 0 menos 11,63 más 0,05015 por 300, 3,41. Menos 26 y 3,41. Aquí tenemos el menos 26 y aquí tenemos el 3,41. ¿Vale? La tensión debido al axil, por cierto, es este menos 11,63. ¿Vale? Este es. Y la debido al momento, ¿vale? La debido al momento que no le hemos puesto es este término de aquí. ¿Vale? Esta es la tensión debido al axil y esta es la tensión debido al momento. ¿Vale? Una que restamos, este de aquí, este 0,05015 por 300 son 15,04. Así que este es el que tenemos aquí. Esto es un menos, aquí tenemos el menos 15,04 y aquí el más 15,04. Entonces, este menos 11 y este menos 15 te dan este menos 26. Este menos 11 y este más 15 te dan este más 3,41. ¿Ok? Pues vamos aquí. ¿Podrías ponerle un momento y le hago una captura de pantalla? Ah, sí, perdón. Gracias. Vale, ya lo tengo. Gracias. Pues lo paramos por aquí.